Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Estamos en el pueblo de Utuado para entrevistar al águila de la montaña, Jorge Peco González. No te lo pierdas. Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy estamos de lujo en Utuado, aquí en la pista atlética de Utuado, junto al gran águila de la montaña, Jorge Luis Peco González. Jorge, gracias por esta oportunidad que nos regalas de poder entrevistarte y conocer un poco de tu historia para que los fanáticos y la gente que te conoce, ¿verdad?, de esos tiempos de los 80, puedan verte, ver que estás bien y puedan conocer anécdotas y detalles de tu carrera deportiva. Si quieres enviar primero que nada, ¿verdad?, un mensaje, un saludo. Sí, un saludo a la fanaticada del atletismo que nos hace el honor de vernos en la mañana de hoy. Un saludo para todos. Peco, ¿eres de aquí de Utuado? Sí, yo soy natural de aquí de Utuado, nacido y criado aquí. Yo nací en el barrio Don Alonso. A temprana edad nos mudamos al barrio Viví abajo, que es cerca aquí del pueblo. Y ahí empezó mi formación deportiva en el atletismo. Primero empecé jugando softball de callejón. Me gustaba y me gusta el béisbol. Claro, claro. Eso es como de los deportes típicos de aquí, de los primeros. Es que béisbol, boxeo y baloncesto. Eso no puede faltar. Sí, aquí en Utuado, tú sabes, la gente es loco con el equipo de béisbol. Entonces, aquí no hay más nada. De AA. Y el equipo de AA y la gente lo sigue. Más o menos, como a qué edad o en qué grado recuerdas que comenzaste a dar esos primeros pasos en el atletismo? ¿Te invitaron a un field day o corrías por la calle? ¿Cómo empezó eso? Pues mira, yo empecé en el 68 con un primo hermano que corría en la escuela superior. Yo estaba, si no me equivoco, en la escuela elemental, perdóname, en la escuela intermedia. Cuando llegué a la escuela superior, pues participé por primera vez en el field day en el evento de 3.000 metros. Ah, ok, 3.000 lisos. Y más o menos viste que había habilidad, había sí, resistencia. Llegué segundo en esa carrera y llegué segundo cerca del primero. Y eso pues me motivó y la gente me mira, tú tienes era como que había despertado y la gente me mira, tú tienes oportunidades. Y eso me entusiasmó y seguí poco a poco. Después llegó, aquí no se entrenaba, tú sabes, nadie sabía nada. Claro. Era correr por ahí. Era coger por ahí. A veces íbamos a coger 3.000 metros y era era una pista de tierra en el Parque Viejo, en el pueblo. Y tú entrenabas 15 vueltas y te ibas para tu casa y cogías 1.500 y cogías 7 vueltas y media y te ibas para tu casa. Después, en el 1970, llegó el profesor Ernesto Grau y teníamos más conocimiento y empezamos a bregar y poco a poco se hizo un club y él tenía, que de hecho es uno de los maestros que yo creo que es más atleta de todas las disciplinas desarrolló en Utuado. Ahora era un maestro de educación física. Era maestro de educación física. Okay. Que está vivo todavía. Sí. Sí. Interesante, sería bueno poder conocerlo. Te pregunto, entonces, ¿terminas escuela superior, entras a universidad o sigues corriendo? ¿Qué pasa? Seguí corriendo y pues me casé, empecé a trabajar. Después, por ahí como en el 79, pues se me ofreció una beca en la Universidad Interamericana. Seguí corriendo por ahí. Ahí conocí a Freddy. Porque nosotros teníamos, ¿sabes? Entrenábamos como se dice a lo loco. Sí. O sea, salíamos a coger por ahí por las mañanas o por las tardes, hora y media, 2 horas, 2 horas y pico. ¿Pero ya competías en alguna carrera? No, yo había competido y yo ganaba casi todas estas carreras del área norte aquí, que es Arecibo, Atillo, Camuy, toda esa área. Yo ganaba esas carreritas por ahí y eso pues me siguió motivando. Participaba después en carreras más importantes y llegaba en posiciones de vanguardia y poco a poco fui. Y prácticamente lo que me dio a mí fue la Guadalupe en 1980. Yo fui por primera vez a coger 42 kilómetros, yo no sabía lo que era eso y gané ese evento.
Y de ahí, pues, ahí es que empieza Freddy a bregar conmigo los entrenamientos y a organizar el entrenamiento. ¿Cómo fue esa carrera en el 80? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tiempo hiciste? ¿Quiénes estaban ahí? Pues mira, era Pablo Dones, era Sadón Méndez y Mario Irizaje, que era un gran corredor de Ponce, y estaba yo. Y yo me gané a esa gente y eso para mí fue, tú sabes, Sí. el primordial. Me había ganado a Pablo Dones, me había ganado a Sadón, me había ganado a Mario Irizaje. Y ahí pues el comité se interesó por mí. Recuerdo que me gané un pasaje para ir al maratón de Boston. Yo cogí 2:24:38 ahí En la Guadalupe. en la Guadalupe. A las 3 de la tarde, A las 3. por la Corco, que había que correr por ahí, que ahí no hay un árbol ni allá, y gané ese evento. 4 meses después, fuimos al maratón de Boston, Eduardo Vera, Pablo Dones y yo. Y yo mejoré por 4 minutos exactos el tiempo. Cogí 2:20:38. En un frío, un jíbaro dutuado que salía por primera vez a coger bajo un frío enorme. Porque para aquella época, para esa época de eso, el maratón de Boston lo cogían a las 12 del día. Pero te llevaban a la salida a las 8 de la mañana, donde tú estabas en un sitio sentado aguantando frío ahí. Si tenía una sudaderita te la ponía, pero eso era un frío enorme. Entonces, luego que comienzas a entrenar con Freddy Vargas, saludos Freddy, comienzas a hacer un entrenamiento más estructurado y te lleva a crear un fundamento en la distancia de 42 kilómetros o en todas las distancias. Mira, el entrenamiento que hacíamos, lo hacíamos para coger cualquier distancia. O sea, yo empecé a dar fondo y empecé y con eso te corría todos los eventos. Me metí a veces Freddy me decía, vamos a coger 5.000 metros. Yo decía, Freddy, me digo, no, pero es cuestión de dedos. Y corría y hacía buenas marcas, ¿sabes? Comparado con los otros muchachos que eran especialistas Eran pisteros, en la pista. Pero eso me ayudaba, me sentía bien, no importaba si ganaba o lo que llegara, pero me importaba porque hacía una marca que era satisfactoria. Y eso pues me motivaba más. Decían por ahí que Peco era lento, pero ¿cómo Peco era lento si llegó a correr 29 en 10K? Pues mira, yo creo que era el tanto fondo que yo daba que podía aguantar el ritmo. De verdad era lento. Yo venía aquí a la pista, esta pista ya la hicieron cuando yo ya casi estaba saliendo del atletismo, pero a mí se me hacía difícil bajar de 1 a 10 en 400 metros. Pero ¿qué pasa? Yo tenía mucho fondo y podía aguantar el ritmo de cajera que ponía los otros. Yo llegué a coger 29-20, ¿sabes? En Los Ángeles, en una carrera que se hizo como 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos, donde ganó el fenecido José Gómez. Y yo corrí 29-20 en ese evento. Carrera rápida. Sí. Para hacer un paréntesis ahí, tu mejor marca en 5.000 metros, que recuerdo, en 5K. Mira, yo llegué a correr 14:25 y cogí en pista 14:31. Eso lo hice en 1984, eran los Juegos Olímpicos. Y se fue un campeonato nacional, era cuando se cogía en el Sisto Escobar, y fueron todos los atletas. Y el único atleta que me ganó fue Unga. Y Unga hizo 29 bajitos, 29 altos, y yo hice 30 bajitos. Y me gané casi a todo el mundo, menos a Unga me gané a todo el mundo. Y eso me motivó, porque yo no era, tú sabes, yo seguía con un entrenamiento para los 42 kilómetros en Los Ángeles. Al otro día me levanté en la mañana y entrené. Y por la tarde, a las 2 de la tarde, volví a coger 5.000 metros con el fenecido Carmelo Río, y que me ganó en los últimos 25 metros y cogí 14, él cogió 14:29 y yo cogí 14:31. Corredores rápidos, pues Sí. Carmelo Especialista en 10 y 3.000 con obstáculos. 3.000 con obstáculos. Bueno, yo creo que él tiene todavía la marca en pista, de 10.000 en pista. Yo creo que hay que verificarlo, pero yo creo que yo la tengo por ahí. Es un 28:30 y pico en 10.000 metros. Carmelo Río, en paz descanse. Entonces,
saltamos como que en el 83 hubo un momento en que hiciste una marca eh, terrible en la Guadalupe, creo que fue un 2:15. Y ahí se En el 82, paralizó Puerto Rico. eso yo lo hice después de venir de los Juegos Centroamericanos. Empezamos, recuerdo yo que, ¿sabes? Yo siempre pienso que si tú puedes hacer una cosa, y yo le dije a Freddy, ¿por qué no empezamos a subir más distancia? Si hay en otros países gente que puede coger 125 millas y son seres humanos igual que, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pues empezamos a entrenar, perdón, después que vino los Juegos, y en diciembre corrí 2:15:35 en Ponce. Ahí seguimos entrenando, que de hecho eso sirvió como eliminatoria para ir a los Juegos Panamericanos. Después, en el 83, se fue a Cuamo, que era la segunda eliminatoria para ir a los Panamericanos. Fue cuando por primera vez dos puertorriqueños llegan entre los primeros tres, Papodía y yo. Papodía hizo una 4:40 y algo, y yo hice una 5:3. Ahí seguimos entrenando duro. Me volvieron a someter en el mes de abril. No me dieron, aún teniendo la puntuación más alta, no me dieron la oportunidad, y volví a correr 42 kilómetros en Laja, que volví y gané la carrera. Y ahí clasifiqué, y ahí clasificó César para los Juegos Panamericanos. En el 83, en 83. Caracas, que ahí la gente sabe la historia, y ahí hay un 2:12. Pero el 2:15 que haces en la Guadalupe, ¿fue en qué año? En el 1982. En el 82. Dice Freddy Vargas, porque ¿verdad? Yo conversé con Freddy Vargas para tener unos datos, que él te mandaba un millaje y tú cumplías con el millaje, sí. Pero entonces dabas el extra. Y dice, no, esas son las tuyas, pero estas son las mías. Sí, él siempre estábamos bromeando. Yo decía, yo voy a coger lo que tú me envíes, pero voy a coger algo para mí extra. ¿Cómo era eso de entrenar hasta 3 veces al día? Pues mira, yo escuchaba que había atletas que hacía eso, pero yo lo podía hacer, o sea, no lo podía hacer todo el año, porque yo trabajaba, ¿sabes? Y entonces eso yo lo hacía en vacaciones de verano, que tenía un mes de vacaciones más o menos, y en vacaciones de diciembre, que es de Navidad, que hay receso, yo trabajaba en la universidad, y ahí podía coger temprano en la mañana, descansar, salir como a las 11 a coger. Siempre que salía a las 11 de esa época, lo que cogía era 5 millas y volvía en la tarde a entrenar. Antes de continuar con los 42 kilómetros, ¿verdad? Que esa fue tu especialidad, vamos a retroceder un poco y vamos a la universidad. Estuviste en la Inter. ¿En qué competiste? ¿En qué participaste? ¿Campo traviesa? Pues mira, sí, participé cuando yo entro el primer año en la Interamericana, estaba Papo Díaz, era el atleta, y Pedro Pérez de Isabela era el segundo. Una semana antes de la justa se lastima Pedro Pérez, y yo estaba entrenando para ir a Boston. Y Freddy me dice, te tenemos que meter. Freddy, pues si yo no he ido a la pista. Y cogí 10.000 metros y llegué quinto y cogí 31 algo. Y yo dije, ¿está bien? Sí. Está bien, esto me da, aunque llegué quinto, pues me entusiasmé, porque yo dije, pues no estaba dando la pista, porque había los dos cogedores, pero lamentablemente uno se lastimó, y entonces la Interamericana quería gente para hacer puntos. Claro. Y yo pude coger, me metí, cogí, me metieron ahí, cogí, llegué quinto y cogí 31.50 por ahí. Okay. Ese fue el único evento que corriste Justa Light. Sí, Justa Light. Y después jugué en el 80, yo creo 81, 82, corrimos Campo Traviesa, que ganamos Campo Traviesa. La Inter siempre estaba... Sí, esa época, mira, estaba Papo, estaba Néstor Moreno, estaba yo, estaba Podía, estaba Chamorro, otro muchacho que le decían Congre. No, era un trabuco. Unga fue después. Sí, Unga fue un poquito más tarde. Y Pablito Rodríguez también fueron después. Sí. Okay. Y César yo creo que fue un poquito más tarde también. O sea que los corredores de calibre, casi todos estaban en la Interamericana. Pasaron por la Inter. Sí. Entonces,
retornamos al 42. Haces el equipo para, para los Panamericanos, primero que el 83. Vas Oh. con César. Ok, yo en el 81 fui a Centroamericanos Zonales en República Dominicana y fui medallista de plata. Ok, ese fue el primero, en el 81. Hay una foto por ahí que te está cargando Modesto. ¿En qué año fue eso? Eso fue 86. 86, o sea que eso Sí. fue mucho después. Eso fue, Volvemos atrás. sí. Entonces, en Santo Domingo se dieron esos centroamericanos y ganas medalla de plata. ¿Con quién fuiste a ese? ¿Fue alguien más de aquí? ¿O? No, yo fui solo. Solo, Fue la delegación fue Ajá. como algunos 50 atletas, pero en el Pero maratón fui yo solo. Okay. ¿Y hiciste ahí? ¿Qué marca más o menos? Hice 2:28 algo. Okay. Era horrible, en un circuito de 3 kilómetros alrededor del estadio. Y unas zapatillas que de aquella época eran... no me digas que estaba usando las Onizuka. No, cuando yo cogí 2:24, 38 fue unas Onizuka. Las Onizuka. Las Onizuka tienen más historia que... No, eso era lo que había antes. O sea, ese era el zapato que había por ahí para coger. Y eso fue en Santo Domingo. En Santo Domingo. O sea que Santo Domingo es el sur de la República Dominicana, que es igual que correr en Ponce. Sí, verano. Era en el mes de julio, ¿sabes? Verano. ¿Y a qué hora? Por la tarde, a las 3 de la tarde. O sea, que eso es 2:28 de ese filete. Pasa el 81 y en el 82 haces la marca para cualificar para los Panamericanos del 83 en Caracas. Se va a una eliminatoria a Montreal para coger centroamericano. Yo gané la eliminatoria y Pablo llegó segundo. Y entonces Pablo y yo fuimos a Centroamericano de Cuba, 82. Yo gano, Pablo llegó en la posición quinto. Ok, entonces eran dos centroamericanos, pero uno es centroamericano de atletismo y el otro de los centroamericanos en general. Sí, había uno zonal, pero el centroamericano fue en Cuba. Centroamericano y del Caribe. Sí. Es Cuba. Centrozonal. El zonal, claro. Para entender, ¿verdad? Porque sí. dos centroamericanos corridos, ¿no? Uno es un zonal y el otro es el centroamericano de los juegos, que va a todos los deportes. Entonces pasamos al 83, que haces el equipo y vas con César. ¿Fue alguien más de aquí de Puerto Rico para Caracas? No, eran dos corredores. Dos corredores. Cuéntanos brevemente esa historia ¿verdad? De los Panamericanos, ese 42 en Caracas. Yo escuché en una ocasión a César decir, no puedo decir todas las palabras que él dice, pero más o menos vamos a parafrasearlo. Él dijo, Peco, ¿tú estás bien? Pues vamos a irnos a coger. Eso fue así. Sí, mira, pues eso fue una estrategia del equipo que estaba con nosotros. O sea, de la gente que estaba con nosotros. La gente estaba asustada porque el equipo de Puerto Rico, la selección, tú sabes, el equipo completo había fallado. ¿Sabes? En los Juegos Panamericanos. Gente que se esperaba que se hicieran equipos, tú sabes, equipos cogieran medallas. Se falló. Y recuerdo yo que sábado por la tarde nos reúne el fenecido licenciado Rivera Senchine. Le digo, ustedes tienen que darle a eso porque a nosotros nos van a matar. Porque en la delegación ha sido un fracaso. Ustedes tienen que sacar la cara por eso. Y yo, bueno, yo he entrenado para eso. Nosotros vamos a salir a coger. Pues amanecía, llegó el domingo, llegamos al estadio. Habían dos corredores de Estados Unidos que tenían 2:11 y 2:12. La carrera era buena para nosotros porque pues yo me gustaba entrenar bajo sol caliente. Y yo creo que está buena para nosotros. Y yo, pues, vamos a llegar. Y Freddy con 11, y yo seguía eso. Y Freddy me dijo, si a los 5 kilómetros los tipos no hacen aguaje, tú te vas. Salga el tiro por donde salga. Si nos matan, pero hay que salir a pelear. Sí. Y yo seguí las instrucciones y empecé a atropellar el evento y la gente se fue. Yo creo que el más listo fue César, que no cayó en el pescado y se aguantó. Y entonces César vino de atrás, recogió y llevó recogiendo cadáveres. Sí.
Y fue una carrera, tú sabes, que se planificó, porque la hicimos para tratar de sacar de ritmo a los corredores que tenían oportunidad. Y así lo pasó. hicieron, lo hicieron. Ni los norteamericanos ni los canadienses terminaron. Es más, ni el cubano que había sido campeón en Puerto Rico terminó. Eso es como sacarse una espina, ¿verdad? Aunque tú no corriste en los Panamericanos del 79, pero es como que darle al país, ¿verdad? Esa satisfacción de ganarse al que nos ganó en nuestra tierra. No, yo me lo había ganado yo me lo había ganado en su propio país, en Cuba. en Panamericano, en Centroamericano. De hecho, ¿verdad? Molestia aparte, ¿no? De eso. Después de ahí él no me ganó una carrera más. Entonces, esa sensación de ir al frente de los Panamericanos, pues no sé si la esperabas o no la esperabas, ¿verdad? Y la marca. ¿Qué pensaste? Pues mira, se había trabajado duro, tú sabes, haber hecho en San Blas una 3 demostraba, o mejor dicho, finalizar el año 82 con 2:15 y llegar a empezar el 83 corriendo en Cuamo una 5:3 nos daba, o sea, confianza. Sí. Y yo seguí entrenando y de ahí todas las carreras que hacía pues venían mejorando, ¿sabes? Y los entrenamientos eran, yo salía a entrenar y yo me quedaba sorprendido y yo decía, caramba, Estamos bien, demasiado de bien, me sentía, y cogiendo ¿sabes? En terrenos malos. Luego de esos Panamericanos, vienen el próximo año las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Que eso es como que, ¿verdad? Ujú. Simplemente ir a las Olimpiadas, cualificar a las Olimpiadas, eso es un lujo. Eso es un lujo. No sé cómo pensarán otros atletas, pero para mí que eso es, ¿verdad? Es como que llegar al top. Esa experiencia olímpica ya allí estaba todo el mundo. Estaba Sí. Salazar, allí No, estaba de Donde esa época, Castela. yo creo que se dice que de esa época, esa fue la Olimpiada donde más atletas de clase habían en esas Olimpiadas. Ahí fuimos 3. Y fue César, Claudio Cabán y yo. cuadrar allí con esa gente, estabas bien, corriste bien. La experiencia de llegar al estadio, el americano nos pasó los últimos Sí. 300, pero bueno, Sí, se hizo lo que sí, el tipo era rápido, el tipo también tenía buenas marcas, no era, ¿verdad? Sí, no. Pero esa experiencia de llegar entre los primeros 15 Juegos Olímpicos, lucir bien, porque bueno, tampoco se esperaba como que Peco tiene que ganar ahí también. Uh-huh. Esto es que luzcan bien, Sí. que no se paren, ¿verdad? Que lleguen y que muestren la calidad. Eso era para festejar también. Sí, no, eso, ¿sabes? Esa es una de las carreras que mucha gente, cuando me ve, me recuerdo de las Olimpiadas. En esa carrera yo cogí 2:12, 2:13:58. Lo que pasa es que eso los dejan a 2:14. ¿Sabes? Con esa carrera, fíjate, esa carrera me ayudó en mucho de eso porque la gente, mira, no ganaste nada, pero sí gané. Claro. Gané experiencia. Recuerdo que 2 semanas después una firma comercial me llamó de bebida y hice un anuncio que me dieron un dinero. Ese mismo año, 40 días después, era Maratón de Montreal y una noche me llamó el licenciado Rivera Cienchini y me dijo, mira, fulano, están pidiendo un corredor de Puerto Rico, 1-2, que haya ido a las Olimpiadas y como tú hiciste una marca aceptable de eso, te van a dar algún dinero. Y yo, bueno, hay que hablar con Freddy. Yo de aquí el que dice eso. Y entonces hablamos con Freddy y vamos a Montreal. Y allí fui con Pablo Dones. Pablo Dones fue el acompañante. Y allí corrí 2:12:48 y gané el evento. ¿La mejor marca es la de Caracas o la de Montreal? Yo siempre tengo como la, duda. La de Caracas. La de Pues Caracas. me quedé 5 segundos Ok. De la de Caracas. Ok. Eso básicamente, en 42 kilómetros, eso es básicamente lo mismo. Uno allí y otro aquí. ¿Sí? Para ese tiempo ya Adidas estaba, yo creo que... Sí, Adidas ya yo estaba con Adidas para esa época. O sea, ya pudiste dejar la Onizuka. Sí, ya ahí empezaban a darle un poquito más de zapatillas un poquito mejores, la ropa de correr.
era mejor, ¿sabes? Pues me daban unas bonificaciones, me daban también algo por usar la ropa. Eh, y ahí seguimos después llega el 1985. En ese 84 yo gané también, finalizando el año, el maratón de Hawái. Ajá. Corrí Oh, 2:16, 30 y algo por ahí. Es una ruta dificilísima, porque aunque el clima es como aquí, era por la orilla de la playa y era a las 5 de la mañana, hacía un viento terrible. Y ahí hay una cuesta que le llaman con algo del diablo en inglés, que era fuertísima. O sea, es una ruta fuertísima. Y yo cogí dos y me agarré un montón de americanos que eran y que estaban la élite, sí, del sí, momento, sí, sí. estaban más rankeados que yo. Otros Y maratones que ganaste allá, además, yo gané Montreal 2 veces, Hawái, Montreal, Pittsburgh. Pittsburgh Sí. también. Corriste en Boston, corriste en Nueva York también. Cogí Nueva York en 85. Fui noveno, cogí, creo que fueron 2:16, 35 por ahí. Esa ruta de Nueva York. La ruta de Nueva York es retante, Sí. es fuerte. Los Y puentes. en los puentes, hay épocas que se coge una temperatura agradable y hay otros tiempos que el frío es enorme. Sí. Entonces, digamos que, ¿qué 42 de todos los que corriste, tú entiendes? Bueno, vamos a quitar el de Venezuela, ¿verdad? Porque eso fue un logro extraordinario, que no sea más sentimental que otra cosa. ¿Qué 42 preferías de todos esos que participaste? Mira, yo te diría que corrí en el 85 Pittsburgh y corrí con Ken Martin, que era un corredor de 10 kilómetros, cogía 28 y cogía 8 algo en 3.000 con obstáculos. Y era una ruta fuertísima. Yo creo que de las más fuertes que corrí. Él me ganó faltando como 600 metros. Él hizo, me parece que fue 2:12. Bueno, la diferencia es 8 segundos. La chavería. Que yo entiendo que si hubiese sido una ruta mejor, yo creo que se hubiese mejorado. Entiendo, ¿verdad? Cada de esas. Pero en una ruta que hubiese sido más cómoda, quizás yo hubiese mejorado la marca nacional. Eso es una pregunta que yo tengo. Habían carreras ya que tienen mucho tiempo, como Berlín, Rotterdam, que eran rutas buenas. Nunca el comité de fondismo o la Federación de Atletismo quiso enviarlos para una ruta que fuera rápida para ver Pues si mira, se podía mejorar. si yo no recuerdo, yo creo que todavía esas cajeras no estaban. ¿Sabes? Esas cajeras fueron, yo creo que más después de los 90. Sí me invitaron a Fukuoka, pero tenía un compromiso, había hecho un compromiso con San Blas y no pude ir. Me habían invitado a Alemania, pero creo, no recuerdo cuál fue el compromiso que no pude ir tampoco. Yo recuerdo que ganó las Olimpiadas del 84, Carlos López. Carlos López. Él mejoró la marca mundial, pero entiendo que fue en Rotterdam. En Rotterdam. En Rotterdam. En Rotterdam. Que quizás esa hubiera sido no sé, un intento, ¿verdad? Sí. Una buena ruta, porque si se movió tan bien ahí, pues posiblemente es que era una ruta. Hablemos del millaje, que ahorita tocamos así de que Freddy te daba un entrenamiento, qué sé yo, va a dar, qué sé yo, digamos, 10, 12 millas hoy y Peco daba otras por el lado. ¿Hasta qué millaje llegaste a Mira, yo llegué a coger hasta 150 millas. Hubo semanas 150. 150 llegué a coger en algunas semanas. Yo venía aquí, entrenaba con los muchachos, entrenaba con el compañero Manuel López que falleció lamentablemente hace escasamente un mes. Me acompañaba, era un titán. Salíamos a coger de aquí y corríamos a veces 40 kilómetros. Entrenábamos para el lago, no sé si ha visto el lago Caunilla para allá, y regresábamos. Yo tenía una ruta cuando yo trabajaba en la universidad que daba campo traviesa ahí teníamos una ruta marcada de 2 millas
Y de vez en cuando íbamos allá y dábamos 24, dábamos 12 vueltas, que eran 2 millas, eran 24 millas. Te pregunto, ¿los escoltaban? ¿Freddy venía a escoltarlo? ¿Alguien los ayudó? No, Pero el agua, no, yo nunca tomaba agua entrando. Nunca. pero a 40 kilómetros. Nunca entrenando tomaba agua. Es más, llegué a coger en muchas cajeras que ni cogía el agua. En muchas cajeras. Bravo, porque es que... Yo tomaba agua, llevaba agua. Alguien me iba cortando, llevaba agua. Yo tomaba agua cuando terminaba. Ajá. Pero nunca tomé agua Durante la ruta, ¿no? Anécdotas, porque no todo es bueno, ¿verdad? También pasan cosas malas, malas experiencias que hayas tenido. Pues mira, la mala en 1986 en Santo Domingo, que prácticamente ya faltando como 1 milla y pico, me caí, me lastimé el área de la cintura y eso pues me lastimó. Y imagínate, tú tienes después que has cogido prácticamente toda la carrera, pues es frustrante, pero eso me tuvo fuera de cajera como 4 meses, porque se me lastimó el área de la columna y eso tuve que ir a un quiropráctico y fue la persona que me ayudó, porque pude haber, tú sabes, Sí, se pudo pudo haber haber sido peor. terminado la cajera. Dicen que llevaba mucha ventaja, que no se veía el segundo. Que es más triste todavía, ¿verdad? Porque ¿cuánto faltaba más o menos para...? Aproximadamente como 2 millas. Que ya estabas ahí, Sí. la medalla estaba ya casi segura. Sí, eso me privó de ganar 3 centroamericanos. 3 centroamericanos. Aquí en Puerto Rico, ¿qué carrera era tu favorita? Guadalupe, Laja, San Blas, Villalba. Pues mira, para mí es Guadalupe, porque todos los atletas que hemos ganado medallas y que hemos representado a Puerto Rico se ha pasado por el maratón de la Guadalupe. Yo tengo mucho respeto por el maratón de la Guadalupe porque de verdad, de ahí fue que yo salí. Okay. De ese maratón fue que yo salí. Y cuando tú miras todos los atletas que han dado medallas, José Elías, César y otros hemos salido de ese maratón. Ese apodo del Águila de la Montaña, también te dicen Peco. Vamos con el Águila de la Montaña. ¿De dónde sale el Águila de la Montaña? Pues mira, eso era un representante que había de la política. Ajá. Que era maestro también y yo no sé a dónde sacó eso de... Otros me dicen el Guativirí, otros el Águila de la Montaña. De ahí fue que salió eso. Lo de Peco es fácil. Sí, eso es de la escuela, desde muchacho. Eso es lo que se ha quedado acá. Sí. Todo el que corría antes le decían Peco, mira Peco. Para los 80, Peco era el nombre que ponían a todos los corredores. Aquí, digamos, carreras que participaba frecuentemente, porque la Guadalupe, ¿verdad? Es una vez al año. San Blas, tus mejores presentaciones fueron las que llegaste cerca de Papo, otras que no, y volví yo y en el 85 llegué tercero. En 2 veces llegaste tercero. 2 veces llegué tercero. Tercero overall. Tercero overall. O sea, perdí ahí como se dice, en la jaya. Ajá. En esas 2 carreras. Villalba, ¿ganaste Villalba? Sí, gané Villalba como en 2 o 3 veces. Establecí la marca en el 89 creo que era una 6, yo hice una 6-2, algo así. Chemarque yo la gané en 2 ocasiones. En una corrí, la primera vez que corrí, a meses de ir a Hawái, en el 84 también, corrí una 402 en Chemarque. Una 402. Sí. Pues esa es tu mejor marca entonces, en medio. Sí, lo que pasa es que esa marca es la misma que está ahora, pero en esa época no la reconocieron. El Yunque, o eso ya no lo estaban haciendo. No, yo creo que ya no lo estaban haciendo. ¿Otras carreras que recuerdes que pues mira, carreras que luciste bien? Comerío. Comerío en Jayuya, Jay Bonito, Lares, Camuy, Agua Buena. Todas esas que me mencionas que llegaste entre los primeros o que la llegaste a ganar. Que la llegué a ganar. Que la ganaste. Sí. Jayuya, Comerío. No, Comerío no. Comerío creo que fui una vez y llegué segundo o algo así. La Cuesta de la Mora era... Sí. Era fuerte.
San Juan Bautista. ¿De qué carreras de 10 kilómetros? ¿Corriste bastante o no corriste muchas? No. Pues mira, se corría aquí. Yo corrí el Maratón del Pulmón en la época de los 80, por ahí también. Corrí 29 de 53. En un sinnúmero de carreras yo corrí menos de 30 minutos en 10 kilómetros. Okay. Mira, por aquí tenemos una medalla. Quiero que nos las acerquen para que nos diga cuál es, a qué, ¿verdad? Me hace ¿A falta dónde aquí una pertenece? medalla de México, que es que la tengo en casa, pero tengo tantas cosas. Esta fue de Centroamericano Zonal, Centroamericano y del Caribe, Centroamericana y en Caribe. Cuba. Esta, Vamos a mostrarla. ¿Cómo se cae? Ay, que está amarrada con otra. Ya. Okay. Esto es medalla, esta fue que ganaste. esa fue que Medalla de oro Centroamericano de Cuba. centroamericano de Cuba. Y esta es el Panamericano de Caracas. Que no la había visto. No. Mire. Y esta fue medalla de Caracas, bronce 1983. de Oro. Indianápolis. Y esta fue una carrera que fue la gané en el 81. Era una carrera que se daba internacional en Venezuela, que corrí 2:19 de 04. Okay. Gran maratón internacional. Okay. Y la medalla de México, que la he buscado y no la encontré, pero sé que estaba en casa, de tantas cosas que tengo allí. Sí, no, me imagino que los trofeos será... Eso se daña y casi ni quedan ya. Y placas y todo eso se daña, a veces hay que desecharlas. Sí, seguro. Muchos triunfos, económicamente, pues, ¿verdad? También se gana un dinero, pero yo creo que lo que queda principalmente es la satisfacción de haber cumplido con un trabajo, de haberlo hecho bien, Sí. de haber representado un país. Uh-huh. Pues tú sabes, a mí me dieron la oportunidad y yo siempre, nunca le dije al país que no. Cuando me solicitaban que fuera alguna vez, pues yo siempre dije que sí. Estuvimos ahí siempre para darle, pues, para representar el país, porque para eso es que uno entrena y puede, y esa es la satisfacción de más. ¿Algún atleta, digamos, internacional que quizás le tenías alguna admiración o que querías tratar de emularlo? Pues mira, tú sabes que hay un atleta que es Víctor Mora y Rafael Ángel Pérez, eran dos hispanos, uno de Costa Rica, sí. Porque eran, tú sabes, para esa época era lo mejor que había. También estaba Rodolfo Gómez, que era un atleta de calidad. Claro. O sea, esos atletas motivaban a uno, porque uno decía, si esos atletas pueden hacer eso, ¿por qué uno no lo puede hacer? Lo que hay es que trabajar. Yo creo que nosotros, lamentablemente, tú sabes, uno tiene, y a mí me da mucha tristeza ver que nosotros nos hemos quedado atrás. Y no es por porque la calidad la hemos tenido. O sea, yo creo que el material humano lo hemos tenido. Lo que pasa es que no ha habido el interés de trabajar. Si tú trabajas, yo creo que vas a conseguir los logros. Por eso es que yo digo que este muchacho que está en España, aunque no lo conozco personalmente, pero viendo sus marcas, entiendo que tiene que estar trabajando duro. Claro. El otro muchacho de Bajanquita, Héctor Pagán, está haciendo marcas buenas, pues entiendo que el muchacho está trabajando duro. Por eso las marcas están saliendo. Ahora, tú no puedes hacer marcas corriendo 50 o 60 millas. Claro. Y a veces la gente me critica y lo voy a seguir diciendo. O sea, el problema es que no queremos entrenar. Y el material humano siempre lo ha habido. Mira, ¿por qué nosotros salimos? En la época del 90, yo salí en el 92, estaba Luis Collazo, estaba César Lán, estaba Luis Rivera, estaba Edgardo Cabán, estaba José B. Forné. Una cantidad de 10 o 12 atletas que pudieron haber cogido esa batuta. Lamentablemente muchos se dedicaron a correr para ganarse un dinero, que yo no entiendo que es malo. Pero abandonaron, tú sabes, la representación del país. Claro. Ahora pues veremos también los directivos de carrera. Hay unas cosas de ventaja, hay otras de desventaja, hay muchas responsabilidades, ¿sabes? Es un juego de cosas con las que hay que bregar para poder lograr que esos muchachos pues se dediquen, digamos, si es para que representen a Puerto Rico en 42 kilómetros,
yo no pensaría tanto en las Olimpiadas, me enfocaría como en centroamericanos y panamericanos, lucir bien ahí y entonces pues si las marcas caen, pues entonces busco más arriba, pero empezar primero por acá, por, por la área zonal centroamericana. Vamos a ver qué sucede Pues, porque el talento está. ahora mismo entiendo que creo que cambiaron de el centroamericano ahora va a ser a 21 kilómetros. 21 kilómetros, sí. O sea, ya no va a ser 42 kilómetros. Ahí pues hay que trabajar duro. Entonces, hay muchos corredores de Sudamérica y de México que están corriendo marcas extraordinarias. Porque ahora mismo no creo que tengamos un corredor con un nivel con la excepción de este muchacho que hizo la 1-2, Arnaldo. No creo que tengamos un corredor para el año que viene, que creo que son los centroamericanos, que pueda estar ahí Sí, en la y medalla. ahí- y Pero ahí- no se pone, o sea, hay mucho corredor que Tiene está que estar cerca de corriendo correr una hora, una hora flat. una hora uno, flat. ¿sabes? Y necesitamos porque, que esos muchachos trabajen. Yo creo que, como te digo, si trabajan, se puede lograr las cosas. Claro que sí, claro que sí. Si en todos estos países están surgiendo una nueva cepa, pues que aquí también pues, Claro. esto salga y se dediquen y metan mano. Que los vamos a apoyar. Eso que no quepa la menor duda, que se van a apoyar. Lo que les toca a ustedes es trabajar. Peco, me queda más que decirte que gracias por la oportunidad de Estamos conocer siempre tu historia. siempre a las órdenes. Desde, ¿verdad? Desde jovencito paseamos con Peco desde el barrio donde él se crió, su maestro de educación física, los 3000 metros, la Guadalupe, se dio a conocer y pues, Olimpiadas. Mira, un dato curioso. ¿Verdad? Molestia aparte, yo soy el único atleta que he ganado una medalla de oro en atletismo en los Juegos, desde la historia, el único puertorriqueño que ha ganado una medalla de oro en la historia de los Juegos Panamericanos, en atletismo. En atletismo, sí, 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 sí. Hay que buscar esa segunda medalla de oro. Vamos, desde 100 metros hasta 42 kilómetros. Hay espacio. Así que nada, una vez más, gracias Peco por la oportunidad que nos das de venir acá. Estamos en la pista atlética de Utuado. Y pues conocimos un poco de la historia de Jorge Peco González, el águila de la montaña. Será hasta una próxima ocasión donde volveremos a entrevistarla a una de estas leyendas del fondismo que nos dieron tanto orgullo para esa época dorada, 70, 80, 90. Será hasta la próxima. Muchas gracias.